buenas tardes y bienvenidos a la presentación de un nuevo libro a través del programa 100 libros, en el que el Ayuntamiento de Cienpozuelos, a través de la Biblioteca Municipal, quiere ayudar a los escritores dando a conocer sus trabajos y compartiéndolo con los lectores. Hoy tenemos con nosotros a Diego Domínguez, bienvenido. Nos va a presentar su primera novela, La última misión. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Yo soy Verónica y vengo a presentaros a Diego, periodista, escritor y autor de La última misión, que es la novela y el motivo por el que estamos hoy aquí en Cienpozuelos. Me gustaría daros las gracias a todos porque sé que algunos vivís aquí en el pueblo y otros venís de fuera. Muchísimas gracias. Escribir una novela no es sencillo, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de las páginas del libro y nos gustaría que durante estos minutos habláramos nosotros, más que yo, un poco del autor, de él y de la novela, y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí, así que os dejo con él a ver qué cuenta. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería empezar dando las gracias. Gracias en primer lugar a la Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Cienpozuelos y al Ayuntamiento de Cienpozuelos por las facilidades y permitirme el estar de aquí esta tarde en el marco del programa 100 libros, y también muchas gracias a todos vosotros por acompañarme esta tarde. Mi intención no es la de enrollarme mucho, yo creo que poco más de 10 minutos, y ya después estoy a vuestra entera disposición para hablar del libro o de lo que queráis. Lo que tengo preparado es hablar un poquito de mí y hablar un poquito de la novela y qué fue lo que me llevó a escribirla, ¿no? Comenzando por el principio, ya que hacerlo por el final, además de incongruente, resulta muchas veces complicado. Soy Diego Domínguez, soy graduado en periodismo por la Universidad de Juan Carlos, máster en comunicación audiovisual de servicio público por la UNED, y me he dedicado principalmente al mundo del deporte, ¿no? El deporte y el fútbol han sido una de las grandes pasiones de mi vida, ¿no? Pero yo creo que por encima de ello, si ha habido algo que me ha entusiasmado, que me ha emocionado a lo largo de lo que ha sido toda mi trayectoria vital, ha sido escribir, ¿no? El contar y el transmitir historias a los demás. Comencé escribiendo pequeños artículos deportivos en casa, cierto es, pero también, bueno, pues cuentos, historias cortas, guiones para hacer representaciones en casa con mis amigos, y también, pues bueno, guiones para hacer sketches en los inicios de YouTube, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, yo creo que el periodismo parecía como una salida lo más natural posible para mí, como un vehículo inmejorable para hacer llegar a los demás gestas, sucesos, acontecimientos, historias, a fin de cuentas, ¿no? Que es de lo que se trata. Gracias al periodismo y al periodismo deportivo, que ha sido algo que me he dedicado en particular, pues he acabado adquiriendo hábitos y rutinas que han sido de gran utilidad, ya no solamente para mi día a día, sino también a la hora de escribir, ¿no? Por decir algunas, podría citaros la rapidez, la soltura, el rigor, el tratar de elaborar un contenido lo más entretenido posible para el lector, y algo que yo creo que muchas veces no se tiene demasiado en cuenta, como es el respeto máximo a la figura del lector, que es el que al final va a acabar recibiendo el contenido elaborado por mí, ¿no? Como os he comentado al principio de todo, me he dedicado principalmente al mundo del deporte, al mundo del fútbol, principalmente en medios digitales escritos. He podido vivir, pues bueno, grandes eventos, la Copa América Centenario de 2016 o la Copa de Oro de la CONCACAF de 2017, los dos en Estados Unidos. Posteriormente formé parte de la redacción de deportes de Televisión Española durante el año 2018, y en los últimos años he estado trabajando en una editorial dedicada al contenido formativo en mi ciudad, en Granada. Y recientemente, bueno, pues le he acabado dando un giro a mi trayectoria, haciendo algo que siempre he querido hacer, era escribir una novela, ¿no? En este caso, La última misión. No ha sido un proceso sencillo, ha sido un proceso que ha tenido detrás mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero la verdad es que estoy muy satisfecho, ¿no? Si os digo la verdad, en los últimos años, en más de una ocasión, he tenido ideas para acabar escribiendo o elaborando historias o contenido ajeno al mundo del periodismo, del deporte o del fútbol, ¿no? Sin embargo, bueno, a la hora de la verdad, que cuando me tenía que enfrentar a la inmensidad de la página en blanco del Word, y me ponía a desarrollar esa historia que se me acababa de ocurrir, lo acababa dejando, ¿no? Como si, llegado el momento, no me atrajera lo suficiente, ¿no? Y eso sucedía una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que, bueno, de la forma más inesperada posible sucedió, ¿no?
Sentí, llamadlo como queráis, una llamada, un impulso, un fogonazo, y ese fue el germen de esta novela, de La última misión. Puede que lo que os vaya a contar ahora parezca que es un intento por adornar esta presentación, pero es la pura verdad, ¿no? A mí cuando la gente me pregunta cómo surgió la última misión, yo siempre digo que es un sueño, ¿no? Y es que precisamente lo fue. Lo que es el armazón de la novela, los elementos fundamentales de la historia, los acabé soñando de cabo a rabo. A día de hoy, cuando pienso en ese sueño, lo siento bastante difuso, lo siento bastante lejano, lógico por otra parte, ¿no? Pero sí perdura la sensación de que fue un sueño muy intenso, muy fuerte, que acabé viviendo a medio camino entre el que está viendo una película y el que lo está viviendo todo en primera persona, ¿no? Que os voy a contar que no sepáis vosotros o que no hayáis vivido vosotros de otros sueños que hayáis tenido a lo largo de vuestra vida, ¿no? El caso es que, bueno, desperté sobresaltado, no me pude volver a dormir y no paré de darle vueltas a la cabeza. Y esa sensación me estuvo persiguiendo, por decirlo de alguna forma, en los días sucesivos, hasta que al final tomé la decisión de que quizás merecía la pena coger el ordenador y ponerme a escribirla, ¿no? A medida que fui avanzando en el proceso de escritura, como lo que me iba saliendo me estaba gustando, tomé la decisión de, bueno, una vez acabada, tratar de mandarla a alguna editorial, a ver si conseguían ganar alguna y me la publicaban, ¿no? Sobre todo, bueno, pues porque como a mí me gusta pensar, escribir para el cajón es masturbación, ¿no? Al final a todos los que escribimos nos gusta que nos lean. También os tengo que reconocer, dicho esto, que cuando llegó el momento de la verdad y por fin me atreví a mandarla a distintas editoriales, yo pensaba que no me la iba a querer publicar ni mi madre, pero bueno, esa es otra historia que vamos a dejar aparcada, ¿no? Volviendo a lo que nos interesa y nos ocupa y nos preocupa esta tarde, que es esta novela, quisiera hablaros un poquito de lo que fue el proceso de escritura, ¿no? Yo desde que empecé a escribirla tuve claro que había algunos elementos en los que yo quería incidir principalmente, ¿no? Quería intentar que fuera lo más visual posible para el lector, quería que los diálogos resultaran lo más natural posibles. Luego también quise jugar con distintos elementos, ¿no? Como por ejemplo la ambientación o el aspecto temporal. Lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta que el punto de partida de esta historia son los viajes en el tiempo, ¿no? En ese sentido, bueno, quería hacer un poquito más de hincapié en el tema del aspecto temporal, y si bien la historia sigue la estructura lógica, ¿no? De inicio, nudo y desenlace, trato de jugar con la línea temporal, trato de retorcerla lo más posible, ¿no? Para plantearle una especie de juego al lector, ¿no? La última misión está integrada por un total de 12 capítulos, cada uno de ellos formado por pequeños episodios en los cuales se van alternando distintos momentos dentro de la propia línea temporal, ¿no? Así, en cada capítulo es posible encontrarse momentos del futuro que en realidad se corresponden con el pasado dentro de la línea temporal, con momentos del pasado que en realidad se corresponden con el futuro dentro de la propia línea temporal, ¿no? Dicho así, puede parecer un poquito confuso, de hecho lo es, lo reconozco, pero bueno, espero haberlo hecho lo suficientemente bien para que aceptéis de buen grado mi invitación a jugar con el tiempo durante la lectura de esta novela, ¿no? Una novela que, teniendo en cuenta pues, lo que os he comentado de los viajes en el tiempo y demás, podría considerarse que es de ciencia ficción, aunque yo creo que contiene elementos, contiene ingredientes de otro tipo de géneros literarios que al final acaban enriqueciendo bastante la historia, ¿no? Por ejemplo, es innegable la existencia de elementos románticos, sentimentales, que son los que a fin de cuentas, en mi opinión, acaban generando la situación de conflicto, de choque dentro de la historia, o un importante punto de misterio que permanece presente durante toda la narración, ¿no? Dicho esto, quisiera hablar un poquito de lo que es el argumento, ¿no? De lo que es la historia de la novela sin hacer demasiados spoilers, porque bueno, sé que hay mucha gente aquí que la ha leído, pero también otros que no, entonces pues para que todos sepamos un poquito de lo que estamos hablando esta tarde, ¿no? Como he comentado, la última misión es una historia de viajes en el tiempo que tiene una intencionalidad clara, ¿no? Y es que, bueno, debido a un suceso catastrófico que ha tenido lugar en un punto del futuro no demasiado lejano del momento en el que nos encontramos ahora mismo, la línea temporal se ha ido completamente al garete y con ella la vida tal y como la conocen los personajes que viven en ellas. Las causantes de este desaguisado son las que yo denomino como cicatrices. Poco se sabe de estas anomalías temporales, más que bueno, detrás de ellas se encuentra una organización desconocida, con unos intereses un tanto difusos, pero que por culpa de ella y de sus creaciones, quien más y quien menos, ha acabado perdiendo algo, ¿no? Luchando contra esta organización se encuentra otra institución, otra agencia, que trata de velar por la restauración de la línea temporal para conseguir que la vida sea como era antes. A esta agencia pertenece el protagonista de la novela, que se llama Nico. Él pasa por ser el agente más exitoso de la historia de esta organización y también el más leal a su director.
Es a él, que cuenta con un historial impoluto, plagado de éxitos, de triunfos, al que, de manos del mismísimo director de la institución, se le hace llegar una misión que está llamada a marcar un antes y un después en esta lucha a través del tiempo contra las cicatrices. Es una misión que, si todo sale bien, si todo fructifica, acabará consiguiendo el deseado reinicio de la línea temporal, ¿no? De ahí, pues bueno, el título de la novela, La última misión, ¿no? El caso es que Nico tiene que viajar al pasado, apenas unos meses antes de la aparición de las primeras cicatrices, para seguir de cerca un objetivo que le han dicho que es fundamental para evitar que todo suceda. Es así como acaba entrando en contacto con Cristina, que es el objetivo, ¿no? Y bueno, a medida que entra en contacto con esta mujer, empieza a experimentar por primera vez en todos sus años de servicio dudas. Dudas porque, por más que habla, estudia, analiza a esta mujer, no termina de comprender por qué es considerada como un objetivo de interés por parte de la agencia, ¿no? Y dudas porque, como el roce hace el cariño, ¿no? Acaba enamorándose de ella, ¿no? Entonces, bueno, en el interior del personaje surge un importante conflicto interno entre el deber y el amor, ¿no? Entre lo que sería la lealtad a la organización a la que ha dedicado toda su vida y los sentimientos crecientes hacia esta mujer. Se trata de un debate cada vez más arduo, cada vez más duro, cada vez más tortuoso, que al final acaba haciendo que el personaje, el protagonista, tenga menos tiempo para cumplir con el encargo que le ha sido asignado, ¿no? Dicho esto, y antes de concluir, os he dicho que mi intención era no explayarme demasiado, voy a leeros un fragmento de la novela, en concreto, bueno, uno en el que yo hablo de lo que son las cicatrices, para que os hagáis un poquito una idea de cómo yo las imagino y de cómo yo las he concebido. Un momento, que me ubique. Ya está. Bueno, perdón. Gabino Benjumea sintió una enorme calidez por todo su cuerpo en el momento en que se introdujo por la misteriosa cicatriz que acababa de aparecer a los pies de su cama de hospital. A pesar de la violencia chisporroteante que se vislumbraba en el interior de esta misteriosa abertura, él no percibió nada desagradable. Al contrario, si tuviera que comparar aquella sensación con alguna otra que hubiera experimentado en el pasado, sin duda lo haría con los cálidos y reconfortantes abrazos que le daba su madre cuando él era niño y buscaba consuelo. Desde dentro, la cicatriz no parecía tan amenazadora. Físicamente, la sensación era de agradable calidez. Visualmente, no había rastro alguno del chisporroteo que había presenciado en el hospital. Ante él, corrían serpenteantes trazos de colores azulados, que partían desde su posición hasta un punto prácticamente inabarcable en el horizonte. Una especie de brazos de pintura, de textura indeterminada, que se movían hacia adelante, fluyendo con calma y sin temor. A nivel sonoro, aquella cicatriz parecía vacía, como si se tratara del espacio. La voz que insistentemente lo invitaba a entrar se vio silenciada súbitamente en el momento en el que dio el paso y se introdujo en la misteriosa abertura. Podría decirse que el sonido que caracterizaba aquella nueva dimensión era la nada absoluta, una nada que no resultaba aterradora ni perturbadora. Para Gabino Benjumea, aquella ausencia de sonido no hacía más que incrementar la sensación de calidez que percibía desde dentro de la cicatriz. Estaba flotando, en una ingravidez total, sin ser consciente de si su cuerpo permanecía estático o si su cuerpo giraba al son que marcaban los serpenteantes trazos azulados. En ocasiones tenía la sensación de estar completamente quieto, en otras ocasiones tenía la sensación de estar tanto cabeza arriba como cabeza abajo. Y dicho esto, yo no me quiero enrollar más, tampoco es plan de hacer mucho más spoilers, es simplemente bueno, pues, invitaros a leer la novela y a compartir vuestras impresiones sobre ella conmigo, lo estoy deseando y nada. Por mi parte, dar las gracias a todos por vuestra presencia de aquí, dar también las gracias a la Biblioteca Municipal Almudena Grande de Cienpozuelos y también al Ayuntamiento de Cienpozuelos. Para mí ha sido un auténtico honor el haber estado de aquí con todos vosotros y nada, estoy a vuestra entera disposición para preguntas, dudas, quejas, sugerencias o reclamaciones. Muchas gracias.